Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El boom de las criptomonedas. A Colombia también llegó la fiebre por invertir en activos virtuales como el Bitcoin, Ethereum y otros. El Bitcoin, por ejemplo, ha incrementado su precio en más de un 50% en las últimas semanas. Analizaremos este mercado con un experto. Creciendo en medio de la crisis, el sector de la agricultura dejó resultados positivos en 2020 en actividades como la ganadería, la producción de leche y la pesca. Hoy hablaremos de ese balance y de las proyecciones para el 2021 con el presidente de Fedegan, con el doctor José Félix Laforí. Afectados por el contrabando, 6.000 familias que cultivan cebolla en la zona del Catatumbo están a punto de quedarse con sus cosechas. Denuncian que la entrada de cebolla más barata pero ilegal que viene de Perú y Ecuador los está dejando sin compradores. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la fiebre por las criptomonedas, algunas de las cuales han tenido unas tremendas valorizaciones de más del 50% en tan solo pocas semanas. Se trata de un mercado que también está tomando mucha fuerza aquí en Colombia. Para hablar del tema le doy la bienvenida a Alejandro Beltrán, gerente para Colombia de Buda.com, una empresa que opera y que también desarrolla mercados de criptomonedas en Colombia y en otros países de Sudamérica. Alejandro, buenas noches, ¿cómo ha estado? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor, y muchas gracias a todos los oyentes y gracias por invitarme. Alejandro, ¿por qué se están disparando las criptomonedas? ¿Por qué ese boom? ¿Por qué no encuentran un techo? Bueno, básicamente partimos del antecedente de la incertidumbre económica producto de la pandemia y antes un poco estas guerras comerciales que hay entre China y Estados Unidos que generó cierto pánico en los mercados financieros y que buscaron en Bitcoin un activo de resguardo que era más que todo anticíclico o un poco que estaba muy apartado de las decisiones económicas de cada país. En eso se afianzó un poco con la pandemia, con toda esta incertidumbre económica y los inversionistas institucionales de Wall Street, los grandes fondos institucionales, comenzaron a invertir en Bitcoin y ya las grandes Big Techs también comenzaron a adoptar Bitcoin como método de inversión o como servicio alternativo a los servicios bancarios tradicionales. También se suma un poco la posición que tiene PayPal, Mastercard y Tesla en aceptar criptomonedas como medio de pago. Y en los últimos días vimos la posibilidad de que Morgan Stanley invierta a lo largo de este año más de 150 billones de dólares en Bitcoin. Eso afianza la confianza del sistema financiero tradicional y de los grandes fondos en tener una apuesta de largo plazo frente a las criptomonedas y creemos que eso se va a seguir reflejando en su precio. Reflejando en su precio, ¿cómo así? ¿Es posible que tengan mayor potencial de valorización? Pues se genera un soporte fundamental de las criptomonedas, es decir, los fondos institucionales no están interesados en disminuir sus posiciones en Bitcoin, por lo que pues, se espera que las compras se visualicen hacia un largo plazo. Por ende, no hay muchos vendedores y creemos que eso se va a reflejar en su precio en el mediano y largo plazo. Alejandro, ¿por qué la gente está comprando Bitcoin desde Colombia? ¿Es ilegal? Tengo entendido que no hay regulación. ¿Por qué las personas encuentran mecanismos para invertir en estos activos? Las personas encuentran mecanismos porque al final Bitcoin es un activo de Internet y se refleja en todo el mundo. En cualquier país del mundo vas a encontrar a alguien que pueda transar criptomonedas. Y en Colombia hay un atractivo extremadamente enorme y un ecosistema bastante abierto alrededor de la compra y venta de criptomonedas, entendiendo que el Bitcoin históricamente hemos visto un Bitcoin mucho más barato en el mercado colombiano que se puede aducir a muchas hipótesis, pero hay una sobreoferta de Bitcoins que hace que el Bitcoin pues, en comparación con los activos tradicionales o con el Bitcoin de referencia a nivel internacional sea mucho más económico y eso hace que los inversionistas puedan arbitrar entre mercados y buscar mecanismos de ahorro a largo plazo. Y el ecosistema, según el índice de adopción de criptomonedas, habla de que nosotros estamos entre las 10 economías de adopción de criptomonedas en el mundo.
Alejandro, ¿qué cifras manejan ustedes a través de su plataforma de Buda.com sobre compras y ventas de Bitcoin en nuestro país? ¿Qué crecimiento ha tenido ese mercado? Bueno, el último mes Buda.com alcanzó casi 80.000 transacciones de compra y venta en la plataforma. En la parte de Colombia, transacciones en moneda local contra criptomonedas, y alcanzamos casi los 33.000 millones de pesos en transacciones en este último mes. Eso representa un crecimiento de más del 3.000% con respecto a 2019 y responde un poquito a todo el fenómeno global que está pasando con las criptomonedas. Pero Alejandro, esa cifra se parece mucho ya al volumen negociado o a lo que se transa, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia, que es un mercado tradicional en el que confía mucho la gente. Ese volumen negociado se parece mucho ya al que tienen las acciones, no sé, del Grupo Argos, de Celsia, de Cemex inclusive. Es decir, ha venido ganando una gran participación el Bitcoin en este mundo de las inversiones. Sí, efectivamente los comparativos que se hacen con el mercado accionario colombiano daría a pensar que la transaccionalidad de Bitcoin en plataformas como Buda.com estarían a la par de acciones de alta bursatilidad, inclusive superando acciones como la de la Bolsa de Valores de Colombia, la de Grupo Argos, la de Celsia, la de Grupo Éxito, inclusive, que son grandes empresas que cotizan en bolsa, y esto da un parte de expectativa positiva frente a la transaccionalidad de criptomonedas hacia los inversionistas tradicionales, como lo que está pasando hoy en día en Colombia y lo que está pasando en fenómenos como en Estados Unidos. Pero Alejandro, los que todavía tienen miedo, y es entendible, de invertir en criptomonedas, dicen cosas como las siguientes. Listo, si pasa algo, yo voy y le reclamo a Celsia. Ellos deben tener por ahí algunas plantas de generación, no sé, algunos activos tangibles que se pueden repartir entre los accionistas. O Argos, tienen cementeras, tienen activos, tienen negocios en otras empresas. O Cemex también es una cementera. O la Bolsa de Valores de Colombia es una empresa de muchos años. O los que invierten en divisas, pues el dólar es respaldado por la economía de Estados Unidos, el peso colombiano por el Banco de la República, el euro por Europa, en fin. Pero si pasa algo con el Bitcoin, si llega a desplomarse, a, no sé, reventarse una burbuja, ¿quién me responde? ¿Qué responden ustedes a eso? Bueno, cabe resaltar que el comparativo que se hace con instrumentos de renta variable o instrumentos monetarios como las divisas, tenemos grandes ejemplos de por qué el mercado accionario tiene inclusive riesgos aún más altos que inclusive una tecnología monetaria o una tecnología de oro como Bitcoin. Podemos ver el caso pleno de acciones de Interbolsa, que hubo un fenómeno bastante particular y que los accionistas de las acciones de Interbolsa perdieron todo su dinero. En el caso de comparativos como Pacific Rubiales, las personas 15 días antes pensaban que las expectativas de Pacific Rubiales enlistándose en bolsa pues iban a ser positivas, y sin embargo la acción se deslistó y desapareció, afectando a muchos accionistas de la compañía. Fenómenos en Latinoamérica también hemos tenido muy similares. También tenemos fenómenos como el del máximo de Ecopetrol a 5.900, y efectivamente muchos de los inversionistas están a un 50% menos del valor que hay actualmente. Tenemos acciones como Fabricato en el boom y en la revolución de los repos en el año 2006. En efecto, los instrumentos de renta variable tienen unas características de riesgo, y el riesgo es que su posición esté negativa o inclusive se pierda en su totalidad. Esto no ha pasado en Bitcoin a pesar de todas las volatilidades, teniendo en cuenta que Bitcoin ha caído más de un 83%, pero hemos visto durante los 11 años que esta tecnología de ahorro sí ha representado una reserva de valor, que si bien en el corto plazo es altamente volátil, en el largo plazo sí ha generado unos resultados positivos. No quiere decir que tecnologías como Bitcoin no vayan a caer. Es más, las personas tienen que estar conscientes de los riesgos asociados a la alta volatilidad de este tipo de instrumentos. Sin embargo, la coyuntura actual de Bitcoin precede a un fundamental de adopción en el sistema financiero tradicional y a una adopción de la tecnología que cada vez crece más, y que creemos que llegó para quedarse esta tecnología como Bitcoin. Pero Alejandro, muy bueno ese punto y esa advertencia que hace usted. Las cosas no suben para siempre. En cualquier momento puede desplomarse su cotización, como ya ocurrió en el pasado. Pero Alejandro, es que esto es un boom, hay mucho interés de las personas por conocer sobre esto del Bitcoin, y dicen, no, pero a mí ya me dejó el avión, ya yo comprarme un Bitcoin, ya se me pasó la oportunidad, eso vale más de 170 millones de pesos en este momento, un solo Bitcoin. Yo ya no me puedo comprar
comprar un Bitcoin o una moneda virtual. ¿Es tan así? ¿La gente ya perdió, digamos, alguien con un ahorro pequeño, ya perdió esa posibilidad de comprar una criptomoneda? Bueno, hay dos elementos esenciales. El primero es que Bitcoin tiene una característica como unidad de cuenta y es que es hasta 100 millones de unidades divisibles. Es decir, tú puedes comprar una fracción de Bitcoin que lo vas a poder conseguir desde 20.000 pesos en adelante. El segundo y un poco el objetivo, la visión que se tiene del precio va a depender un poco de la temporalidad con la que se mire o con la que se analice las expectativas de inversión, puesto que estos activos, al igual que los instrumentos de riesgo de renta variable, siempre tienen una visión más hacia largo plazo en sus portafolios de inversión. Por ende, decir en estos momentos que Bitcoin tiene una aceleración muy grande, si bien es cierto porque pues ha crecido exponencialmente, si lo vemos a largo plazo, pues hay muchas expectativas y muchos analistas están viendo una tendencia positiva de estos activos en los próximos 5 a 10 años. No obstante, hay que darle claridad al usuario que las volatilidades en el corto plazo existen y están más vigentes que nunca, puesto que hemos visto a Bitcoin caer en proporciones que que los inversionistas tradicionales no están acostumbrados. Quienes están en el mundo Bitcoin o quienes estamos en el mundo Bitcoin estamos acostumbrados a ese tipo de volatilidades y los inversionistas que invierten en este tipo de instrumentos están acostumbrados a esa volatilidad. Por ende, hay que ver cuál es el perfilamiento de riesgo que tiene cada usuario, que no use todos sus excedentes de liquidez o que no comprometa patrimonios que no va a necesitar en el corto plazo y con eso pues estructurar un portafolio que le permita generar esas oportunidades. Cabe resaltar que toda caída en Bitcoin también representa una oportunidad de entrada para aquellos que quieren ahorrar a largo plazo y quieren que programar sus compras a largo plazo. Alejandro, feliz noche, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más sobre este mundo del Bitcoin y de todas las demás criptomonedas que también están como de moda o cada vez generan más apetito entre los colombianos. Feliz noche, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Saludos a todos. El Bitcoin superando inclusive por momentos los $52.000 por cada moneda virtual. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen empresas colombianas que encontraron nuevos mercados en África. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y a pesar de que el año pasado fue difícil para la mayoría de los sectores económicos, algunos como el agrícola tuvieron resultados positivos, especialmente en actividades como la ganadería. Por eso invitamos hoy al doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Doctor Laforí, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches para ti y para los que están contigo allá en Noticias Caracol. Gracias, doctor Laforí. ¿Por qué no nos ayuda con el balance del sector ganadería en el 2020? Acabamos de conocer las cifras del PIB agrícola y fue uno de los pocos sectores que creció en medio de la histórica crisis económica de nuestro país. Sí, yo creo que el campo en términos generales no paró, ¿no? La actividad nuestra es una actividad eminentemente... tuvo muchísimo menos complicaciones que la que pudo tener aquellas empresas o industrias que le tocó en las grandes ciudades o en las ciudades tener que mantener activa su personal productivo. En el caso del campo no, yo creo que el campo en términos generales tuvo una muy buena respuesta, pero en el caso concreto del sector ganadero, muy especialmente lo que tiene que ver con el sector cárnico, se venía haciendo un trabajo desde el comienzo del gobierno cuando volvimos otra vez a obtener un instrumento poderoso de la ganadería colombiana, que es el Fondo Nacional del Ganado. Y debo de recordar, instrumento que el gobierno de Santos se lo quitó a Fedegan, se lo entregó al ministro de Agricultura, el señor Iragorri, y se perdió el estatus sanitario. Recuperado el estatus, nos dimos a la tarea de volver otra vez a recuperar los mercados, tanto de carne como animales en pie. Y el año pasado, contra toda expectativa, porque lo que habíamos proyectado era estar entre 120 y 150 millones de dólares de exportación, logramos exportar 267 millones de dólares, de los cuales un poco menos de la mitad fue en carne despostada, carne que llegó a 14 países
entre ellos países como Emiratos Árabes, Rusia, Qatar, en fin, además de buena parte de los países en Medio Oriente han venido comprando desde cuando logramos superar el estatus sanitario, Sí. Colombia. Y exportamos 240.000 animales en pie, con lo cual logramos tener una factura muy importante para Colombia en términos generales. Pero, doctor Laforí, ¿al sector le fue bien por la demanda externa, es decir, por un incremento en las exportaciones, o cómo se comportó el consumo, la demanda interna de carne durante el 2020? Muy bien formulada la pregunta. El mercado externo fue el que terminó jalonando la actividad ganadera. Sin esa no hubiéramos podido tener un desempeño en la economía ganadera como la que se tuvo, porque el consumo interno se cayó, el ingreso disponible de los hogares cayó, cuando se destruye el 20% de la estructura empresarial y alcanzamos a llegar casi al 19% de desempleo. Evidentemente, un producto como el de la carne es el primero que sale de la lista de la canasta básica de alimentos de los hogares que entran en dificultad. Por consiguiente, evidentemente, el tema del mercado externo, que por fortuna logramos restablecer el estatus y logramos activar los mercados que habíamos adquirido en otras épocas para poder poner un poco más de 400.000 animales entre el despostado y los animales en pie en los mercados externos. Eso es un poco más del 14% del total de la tasa de extracción que fue al mercado interno. Doctor Laforí, ¿cómo le fue al sector lácteo? Bien, el sector lácteo curiosamente tuvo un repunte, mientras que el cárnico llegó al 3% de crecimiento, el lácteo a 2,9%, pero leche fresca, y aquí sí que viene un comentario que me parece importante para quienes en este momento atendiendo el programa. Colombia es un gran productor de leche fresca. Colombia hoy en día está en el top 10 de los países que más producen leche fresca. El año pasado alcanzamos a producir un poco más de 7.400 millones de litros de leche fresca. Sin embargo, la industria colombiana a duras penas alcanzó a procesar 3.300 millones de litros. Es decir, más de 4.100 millones de litros fueron al mercado de manera informal, como quesos artesanales, leche cruda, que entre otras cosas está prohibida, pero sin embargo las autoridades no han logrado avanzar en ese frente. Y esa situación tan crítica es lo que termina haciendo que hayan dos Colombias lecheras. La Colombia que le vende a la industria transformadora y la Colombia que no logra llegar a esa industria transformadora y va a los mercados informales. Y lo triste finalmente es que la industria terminó importando, es decir, comprándole leche a los productores americanos y a otros países, pero especialmente a los productores americanos, en cerca de 800 millones de litros de leche, que realmente es un crimen contra la ganadería colombiana. Y aún más, usted como, no sé si tiene un par de cartas que le he dirigido al ministro de Comercio Exterior, exigiendo la aplicación de salvaguardas. En 16 años de aplicación de los tratados de libre comercio, aún no hemos tenido la oportunidad de exportar 1 kilo de carne a los Estados Unidos, cuando estamos exportando a una veintena de países. Sin embargo, los americanos hoy están trayendo leche en polvo y derivados a afectar el mercado interno colombiano. Por consiguiente, sí, a la leche no le fue mal, 2,9, pero en leche fresca. Entiendo. Cuando lo mira en transformada, ya tenemos unos resultados diferentes. Doctor Laforí, con unos mercados más posicionados internacionalmente, jalonando al sector, pero también con una expectativa de un mejor desempeño para la economía este año, ¿cómo pinta para ustedes el 2021? Muy bien, la verdad es muy bien. Primero porque yo creo que los mercados que conquistamos en materia de carne vamos a atenderlos. A los mercados internacionales no se puede ir un día y al día siguiente no tener una apuesta exportadora
confiable para que ese cliente vea que Colombia es un país que es, desde el punto de vista exportador, un país que le garantiza una oferta suficiente a la demanda que están ellos a llevar. En consecuencia, aspiramos a muy seguramente tener una factura entre 350 y 400 millones de dólares, es decir, incrementarla. Y esperemos pues que en el curso de este año empecemos a remover los factores estructurales que tiene el sector lácteo, como se lo ha venido solicitando tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Comercio Exterior. Doctor Laforí, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, por este balance. Que tenga una feliz noche. A ustedes muy buena tarde, muy buena noche. Hablando entonces de un importante sector para la economía. Pero para seguir hablando de nuestros campesinos, donde sí hay una crisis es entre los cultivadores de cebolla del Catatumbo, producto que por años ha generado empleo allí en la región. Denuncian que el contrabando de cebolla desde Perú los tiene al borde de la quiebra, ya que no han podido comercializar su actual cosecha. Veamos. Para los agricultores del Catatumbo, además del coronavirus, esta es la otra crisis, la pérdida de sus cosechas de cebolla por causa del contrabando. Siempre que dejan de traer cebolla allá, siempre se sube. Le pedimos al gobierno nacional que nos colabore porque vamos a desaparecer del cultivo de la cebolla. Otros cultivadores dicen que el esfuerzo de varios meses está a punto de perderse porque no pueden vender a buen precio la cebolla roja o cañera. Venimos siendo muy afectados sobre nuestro producto, ya que los precios hoy en día pues no nos satisfacen ni siquiera con la cantidad de dinero que tenemos que invertir para poder hacer las siembras. La problemática que en estos momentos tenemos pues siempre ha sido la importación de cebolla de otros países, que es la que siempre nos aqueja cuando hay cebolla de otros países, pues la de aquí el precio pues se va al piso. Según la Asociación de Municipios del Catatumbo, de este producto dependen más de 6.000 familias y unas 20.000 toneladas están a punto de perderse. Por eso hacen un llamado al gobierno. Al ministro de Agricultura, al ministro de Comercio, al director de la Policía Fiscal y Aduanera, al señor consejero presidencial para la estabilización y consolidación, para que se tomen medidas urgentes de control efectivo al contrabando de cebolla proveniente de Ecuador y Perú. El año anterior se perdieron en el Catatumbo 5.000 toneladas de cebolla, pepino y tomate. Los agricultores del Catatumbo le están solicitando al gobierno además revisar los tratados de libre comercio, ya que la importación de productos como el maíz también los está afectando. Información con Diego Fernando Velosa, Noticias Caracol. Gracias, Diego. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las vacunas que más están aplicando en el mundo. En segundos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 2,7 billones de pesos y corresponde a las inversiones que realizará Ecopetrol en su refinería de Barranca Bermeja entre este año y el 2023. La inversión equivale a unos 777 millones de dólares y se concentrará en la actualización y reposición tecnológica. Llega Juan Fernández con información del mundo empresarial. Bienvenido, Juan. Buenas noches. Adelante con su tema. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de compañías que miran más allá de sus mercados naturales y África es ejemplo de ello. Sobresalen en este tema y ya desde hace años compañías de dulces y alimentos, ejemplo Colombina, que pese a no ser un mercado grande para la empresa, pues aumenta constantemente. Grupo Nutresa, a través de Veritas Nobel, también está presente. Y en ese segmento la que lleva un camino adelante es Aldor, donde buena parte de sus exportaciones tienen peso en ese mercado. Pero por el lado de las compañías tecnológicas también ha habido algunas que han tenido éxito en ese mercado. Mira el caso de Kipux, una compañía de software que nació en Medellín y que está extendiendo uno de sus negocios más significativos, que es el contrato con el Estado de Costa de Marfil para soluciones de transporte, movilidad y tránsito para los próximos 15 años. Y esa, pues, es la punta de lanza que le va a permitir a la compañía ir por otros 7 mercados de África como Guinea, Senegal y seguramente Camerún. Juan, ¿y qué hace exactamente esa plataforma? ¿Qué servicios presta?
Pues mire, lo que hace Equipux, que fue fundada hace 26 años, es dar soluciones tecnológicas para controlar el tráfico. ¿Eso qué significa? Crear las bases de datos del sector transporte, instalar puntos de atención a los ciudadanos en unos 36 ciudades de Costa de Marfil y tener andando un sistema inteligente de movilidad a nivel nacional, el cual puede informar sobre detección de velocidad, controlar el tráfico, hacer un conteo vehicular y ahora gestión de pago de infracciones. Y hoy esa compañía tiene las bases de datos de los propietarios de los vehículos, conductores, empresas de transporte y así ayudarle al país a ordenar toda esa información. Ese modelo ya está implementado en Brasil, donde opera en más de 5 estados con sistemas de servicios autónomos e inteligencia artificial y analítica. Y mire lo interesante, en ese país, en el estado de San Pablo, que tiene cerca de 45 millones de habitantes, y 30 millones de vehículos por lo menos, su plataforma permite tener el control del comercio de autopartes usadas de vehículos y así pues combatir el tráfico de piezas robadas. Y en Medellín son ellos también los encargados de prestar varios servicios a través de su plataforma y en otras ciudades del país igualmente. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre el potencial que presenta África para muchas compañías que van más allá de los alimentos y los dulces y llegan ahora a la tecnología. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre necesita conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.537 pesos con 86 centavos. Cayó 7 pesos con 98 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 1,15%. Se ubicó en 63 dólares con 60 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.120.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,92%, 0,92%. La acción más valorizada fue ETB con ganancia de 2,01% y la acción que más cayó fue Con Concreto con un retroceso de 3,73%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Esta es la lista de vacunas que al 16 de febrero están siendo aplicadas en más países donde ya empezó efectivamente la vacunación, según datos recogidos y publicados por The New York Times. La vacuna de Pfizer BioNTech en 61 países, incluido Colombia, donde recuerde usted ya se están administrando 50.000 dosis de estas. Después, Oxford AstraZeneca en 41 países, Moderna en 27, Sinopharm de Beijing en 10, Gamaleya en 9 países y Sinovac en 6 países. Con este dato terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.